Muy buenas, amada iglesia del Señor Jesucristo. Dios los bendiga grandemente en este tiempo. Hoy es un tiempo extraordinario. Hoy es un tiempo especial en la presencia del Señor, amada iglesia. Déjeme saludarle, reciba la paz del Señor Jesucristo, sobre todos en el cuerpo de Cristo, en todas las naciones, allá donde vaya a escuchar este audio. Así que reciba un cordial saludo y reciba la paz del Señor Jesucristo. Creemos que estamos viviendo tiempos extraordinarios. Creemos que estamos viviendo tiempos maravillosos, donde la presencia de Dios se está manifestando poderosamente de una manera crucial. Así que gloria a Dios. Hoy queremos hablar de algo muy importante, pero antes vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, que Él nos permite estar siempre en su presencia, recibiendo de su amado Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, por cómo te estás manifestando, Señor, poderosamente. Señor, glorifícate, Señor, en la vida de tu iglesia. Glorifícate, Padre, en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Sacrificios de acciones de gracia y alabanza, Señor, delante tuya, Padre. Gracias, Espíritu del amado Dios. Gracias, Señor, por traer tu palabra, tu revelación a nuestras vidas en este tiempo, Padre. Y te pedimos, Señor, que sea tu poder ministrándonos, que sea tu Espíritu, Señor, llevándonos a un entendimiento mayor de tu palabra en este tiempo. Que tu palabra, Señor, sea llevándonos, Señor, al diseño original tuyo, Señor, establecido desde antes de la fundación del mundo. Padre, gracias, Señor. Adoramos tu nombre, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Agradezco por cada persona que vaya a escuchar este audio, Padre. Gracias, Señor. Tú te manifiestas poderosamente, Señor, y abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, en este tiempo. Abre los ojos de nuestro entendimiento para comprender, Señor, las innumerosas riquezas, Señor, de tu gloria y del conocimiento de Cristo. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que toques cada vida, cada corazón, Señor, que nos hagas entender en este tiempo cuál es tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para nuestras vidas? Que es siempre agradable y perfecta, y transforme nuestros corazones, transforme nuestras vidas, Señor, en este tiempo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día, Padre. Adoramos, Señor, tu nombre. Gracias. Gloria a Dios, amada iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sea exaltado el Rey por encima de todas las cosas. Aleluya. Sea Él, sea exaltado. Amada iglesia del Señor Jesucristo, hoy queremos compartirle algo muy especial. Dios nos ha estado hablando mucho en estos tiempos. Y una de las cosas que Dios quiere hacer en este tiempo especialmente es alinear su iglesia, es enderezar su iglesia, darnos a entender que este es un tiempo especial. Así que para hoy queremos compartirle de algo bien crucial, bien importante, algo que ha estado aconteciendo a la iglesia de Jesucristo por largos años, algo que le ha estado pasando. Y una vez más el Señor quiere darnos entendimiento sobre estos asuntos, porque sabemos que las tinieblas están ahí para tratar de dañarnos, las tinieblas están ahí para tratar de contaminarnos, y no podemos dejar que como hijos de luz
se nos sea manchada nuestra luz o se nos sea manchada nuestra vida. Así que hoy queremos hablar de algo bien peculiar. Prácticamente queremos hoy exponer una lacra, y sí, lo ha oído bien, una lacra que ha estado rondando en la iglesia de Jesucristo por largos años y de muchas y de diferentes maneras. Hoy vamos a hablar lo que denominamos hoy en día como el espíritu de Caín, ¿ok? Y necesitamos entender qué es esta entidad espiritual para poder nosotros ser libres y no ser partícipes de esta clase de lacra, de esta clase de tiniebla que se mueve y está contaminando en muchos aspectos el cuerpo de Cristo, llevándolos a la perdición, llevándolos al asesinato, llevándolos a una serie de cosas que son aborrecibles, que no son buenas delante de Dios. Así que este tiempo queremos hablar un poco de ello. Queremos hablar un poco de dónde sale esto, cómo se manifiesta esto, porque como dije antes, hemos visto que esta problemática ha estado en la iglesia por mucho tiempo. Hoy en día vemos que los hermanos se levantan contra hermanos de una manera muy enfática, muy fácil, y no estamos teniendo el temor de Dios. Y es más, estamos ignorando. Lo que pasa es que estamos ignorando las maquinaciones de las tinieblas. Cuando el apóstol Pablo nos dijo que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de las tinieblas. Es decir, las tinieblas están maquinando, están preparando, están confabulando planes, están confabulando enemigos contra nosotros, y nosotros no podemos estar en un estado de adormecimiento, sino todo lo contrario. El Señor nos manda a que debemos estar alertas, como un ejército cuando está en guardia, como un ejército cuando está en vela. Así que, amados hermanos, queremos hablar hoy de esta problemática, de esta lacra. Así que bueno, vamos a abrir este tiempo con la palabra en el libro de Génesis, capítulo 4. Quiero que se vaya al libro de Génesis, capítulo 4. Así que voy a estar leyendo la Biblia textual, cuarta edición. Y puedo utilizar la de las Américas, pero bueno, ahí lo estaré diciendo. Si usted no tiene una Biblia textual, cuarta edición, pues nada, sígame en la Biblia de las Américas, que es una muy buena traducción también. Así que voy a abrir esto con la escritura en Génesis capítulo 4, donde vamos a ver algo bien importante. Vamos a leer desde el verso 1, vamos a leer hasta el verso 16. Amén. Así que seguimos allí. Es importante que me sigan la lectura para poder entender de dónde sale esto, cómo se manifiesta esto, cómo ve Dios esto y cómo nos afecta, lo cual es muy importante entender en este tiempo. Ok, dice así, verso 1. Conoció Adán a su mujer Java, y concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y andando el tiempo, sucedió que Caín presentó sacrificio a Adonai, una porción del fruto del suelo. Y Abel presentó de los primerizos o de los primogénitos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y entonces le dijo Adonai Elohim a Caín, ¿por qué te enoja esto y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías aceptado? He aquí la ofrenda por el pecado aún está en la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Verso 8. Ahora vamos a enfatizar un poco los versos. Voy a leerlo hasta el final. Y verso 8. Y decía Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Sucedió que cuando estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó.
Y dijo Elohim a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió: no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero él dijo: ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora eres maldito de esta, perdón, dice así: y ahora eres maldito de esa tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando trabajes el suelo no te incrementará su fuerza y serás serás un fugitivo y errante en la tierra. Y dijo Caín a Adonai: grande es mi castigo para soportarlo. Si hoy me expulsas de sobre la faz del suelo, estaré oculto de tu presencia y seré un fugitivo errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero Adonai Elohim le dijo: no será así. Cualquiera que mate a Caín desatará 7 represalias, o lo que es lo mismo, será matado 7 veces. Y Adonai Elohim puso a Caín una señal para que no lo eliminara cualquiera que lo encontrara. Verso 16. Y salió de Caín de la presencia de Elohim y se estableció en la tierra de No, frente a Edén. Ok, hasta ahí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque voy a ir explicando un poco los versos. Y lo primero que nosotros tenemos que ver es que en los primeros versos de esta escritura dice que, bueno, Adán y Eva, o Eva, concibió y tuvo 2 hijos. Ok, lo primero que se nos dice es que Caín fue labrador de la tierra y Abel fue pastor de ovejas. Ok, hasta este punto, antes de avanzar, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. En Génesis 3, en el capítulo 3, tenemos todo el tema de la caída de Adán y de Eva. Tenemos cuando ellos pecan, Dios los expulsa del huerto. Y antes de Dios expulsarlos del huerto, dice que cuando Dios los encuentra, cuando ellos ya habían pecado, dice que Dios le hace unas vestiduras de piel, ¿ok? De piel de animal, y los cubre. Ok, entonces aquí yo quiero que note algo muy importante. Mire, la Biblia no relata y no dice: y Dios hizo un sacrificio y los vistió, pero deja de ver de que una vez que Adán y Eva pecan, el orden de las cosas cambian. ¿Por qué? Porque entonces su pecado debía de ser cubierto por sangre, o sea, por un animal expiatorio. Expiación significa alguien que se ponga en lugar de alguien para recibir muerte. Eso es expiación. Entonces, de la única manera con que Dios podía seguir manteniendo la vida de Adán y Eva era mediante un sacrificio expiatorio, por medio de sangre, por medio de la expiación. Entonces Dios mismo provee esto, y escuche bien, esto es una solución momentaria. El tema de los sacrificios no surge con Moisés en la ley, está surgiendo aquí en el mismo Génesis. Cuando Dios provee un sacrificio o hace un sacrificio para cubrir el pecado de Adán y de Eva, es decir, dándoles una solución momentánea, Dios está estableciendo algo muy importante, y es que el pecado necesita una ofrenda para que sea borrado. Entonces, desde este momento ya había un principio eterno establecido. Dios se lo deja ver a Adán y a Eva, cubre su pecado por medio de esto, pero luego ellos, lo más seguro, esto no lo dice el Génesis, hermanos, pero tenemos que leer la Biblia con entendimiento y el Señor nos va a revelar. Lo más seguro es que Adán y Eva hayan enseñado a sus descendientes, es decir, a Caín y Abel, lo que Dios requería de una ofrenda por el pecado, es decir, requería sangre, requería una ofrenda expiatoria. ¿Ok? Entonces, de esto era conocedor Abel y conocedor Caín. ¿Ok? Para una vez puesto este fundamento, ahora sí vamos a entender los versos primeros del capítulo 4. Entonces, se nos dice que Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Y en el verso 3 en adelante se nos dice que Caín presenta una ofrenda. Dice, presenta un sacrificio al Señor.
y le presenta una porción del fruto del suelo. Ok, mi pregunta es, esa ofrenda, ¿cómo se la presentó Caín? Escuche, el problema, y ahora vamos a entrar eso un poquito más enfático, el problema es que Caín ya sabía lo que Dios demandaba. Sin embargo, Caín no fue un hombre obediente, no fue un hombre recto de corazón, y prácticamente le ofrendó a Dios lo que a él le parecía ofrendarle. Entonces por eso dice ahí, andando, Caín le presentó un sacrificio a Adonai, una porción del fruto del suelo. El verso 4 dice, y Abel presentó de los primogénitos de su rebaño y de la grosura de ellos. Escuche, los primogénitos, los primerizos, escuche, el tema de los primogénitos no surge en Éxodo, surge ya aquí en Génesis con Abel. El tema de los primerizos era lo primero que Dios le había enseñado para que ellos se separaran. Entonces Abel dice que él presentó de los primerizos de su rebaño, de los primogénitos de su rebaño, y dice que Elohim aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó el sacrificio de Caín, o no aceptó su ofrenda. Entonces el verso 5 nos dice que Caín se enojó en gran manera y se entristeció, dice, y decayó su semblante. Pero entonces Dios lo confronta a Caín en el verso 6 y le dice, ¿por qué esto te enoja? ¿Por qué está abatido tu semblante? Y luego el verso 7 le dice, si ofrendaras correctamente, ¿no serías aceptado? ¿No serías acepto? Entonces dice, termina diciendo, he aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, o sea, está lista, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Escuche, esto es muy importante entender desde dónde surge esto, porque vamos a entender el corazón de Caín. Caín hasta este punto lo vemos siendo un hombre incrédulo, un hombre desobediente que no aceptó, no fue obediente a la enseñanza de Dios. Y entonces él ofreció lo que a él le pareció, no lo que era, no lo que Dios demandaba. Por eso su ofrenda no fue acepta delante de Dios. Por eso le dijo Dios, si tú ofrendaras correctamente, en el verso 7, serías acepto. Pero él no aceptó correctamente. Por eso es que el libro de Hebreos, amados hermanos, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos dice algo muy significativo de este asunto. El libro de Hebreos se está enfocando a Abel, pero habla también de Caín. En el verso 4 del libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice así, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dice, dando Dios testimonio de su ofrenda por la fe, y estando muerto todavía habla. O sea, el libro de Hebreos me da una pista aquí muy significativa. ¿Qué le pasó a Caín? Caín era un hombre desobediente, era un hombre incrédulo. Si bien es cierto, Dios nos habla, y Dios cuando nos habla nos demanda a nosotros fe y obediencia, y el mismo libro de Hebreos dice en el versículo 6 del capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no le agradamos por cualquier otra cosa que no sea la fe. Entonces aquí está la situación bien importante que nosotros debemos de entender. El tema de que Dios haya rechazado la ofrenda de Caín es un tema de desobediencia y es un tema de incredulidad. Le he dicho y le he puesto en el contexto de que tanto Abel como Caín fueron instruidos de que ellos tenían que presentar sacrificio a Dios para digámoslo así, para subsanar su pecado temporalmente, y ese sacrificio debía de ser una ofrenda, un estándar, de lo que Dios les había pedido. Todo esto tenía que ir conectado con su corazón. O sea, si la Biblia a nosotros nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, también de la abundancia del corazón son nuestras acciones. Esto muestra que las acciones de Caín eran acciones torcidas, eran acciones que no estaban correctas delante de Dios, por lo contrario de Abel. Quiere decir que el corazón de Caín, estaba torcido. Por eso su ofrenda no fue aceptada delante de Dios. No era una ofrenda
que Dios aceptara, porque no era una ofrenda que cubría su pecado. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender cuál es el origen del espíritu de Caín. El origen del espíritu de Caín es un espíritu desobediente, es un espíritu que tiene desobediencia y que tiene incredulidad, que no le da lo mejor a Dios. Por lo contrario de Abel. Abel sí entendió y fue obediente a las directrices de sus padres, y entendía que era lo que le agradaba a Dios. Por lo tanto, su ofrenda sí fue una ofrenda bien importante y de lo mejor. Por tanto, Elohim aceptó su ofrenda. Ok, una vez hablado esto, entendemos algo importante. En el verso 6, le dice el Señor que ¿por qué te enojas? Te enojas, o sea, Él produce en algo maligno Él. Nosotros ya sabemos que tanto en Abel como en Caín, ya ellos en su ADN cargaban la semilla maligna, la semilla de Satanás, lo sabemos. Pero aún en medio de la imperfección del hombre, Dios sigue obrando en medio de ellos y subsana temporalmente, claro, hasta la venida de Cristo, el cual ya es de una manera completa. Pero subsana temporalmente la problemática del pecado en el hombre mediante un sacrificio o una ofrenda por el pecado de sangre. Entonces, en el verso 8 vamos a encontrar algo muy importante. En el verso 8, en otras versiones bíblicas dice de otra manera. Dice, en otra versión bíblica dice: y salieron un día su hermano Caín y Abel al campo. Pero resulta que en la Biblia textual, el verso 8 habla algo muy importante. Habla aquí de que el verbo y decía está en un tiempo imperfecto. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Voy a leer el verso. El verso 8 dice de la siguiente manera: y decía Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó. Escuche, aquí yo le quiero dar a entender algo. Toda esta problemática que surgió con Dios, el corazón de Caín ya venía confabulando cosas. En el verso 8 se confirma lo que ya había pasado versos anteriores en el corazón de él. Cuando yo hablo de que el verbo está en tiempo imperfecto, el verso 8 no habla de que un día Caín le dijo a su hermano: oye Abel, vámonos un día al campo, y ese día se le cruzaron los cables y lo mató. No. El verso 8, cuando habla de que en el original hebreo el verbo está en un tiempo imperfecto, quiere decir de que Caín confabulaba. Escúchame esto, amado hermano, porque usted ya va a entender muchas cosas importantes. O sea, Caín, el día que asesina a su hermano, estaba todo calculadamente premeditado. Caín lo había programado de esa manera. Por eso dice: y decía Caín a su hermano: salgamos al campo. O sea, Caín estaba preparándolo para matarlo, estaba preparando la situación, la escena del crimen, como lo llamaríamos hoy en día. Entonces, esto es importante notarlo. Ok, ¿por qué él se molesta? ¿Por qué lo que Dios revela de su corazón es que él se molesta? Él se molesta y surgen en él varias cosas importantes. Por ejemplo, surgen en él celos. ¿Celos por qué? Celos porque tuvo celos de que su hermano sí fue obediente y le agradó a Dios y él no. Tuvo envidia también. Esto le ocasionó envidia. Y por último, tuvo un arranque o una manifestación de ira con la cual ejecutó todo lo que él tenía en su corazón en contra de Abel. Lo interesante es esto, mis amados hermanos. En estos 3 puntos que he hablado de celos, envidia e iras, yo quiero empezar a mostrar o a desglosar algo bastante significativo. En Gálatas capítulo 5 del verso 19 al 21, nombrando entre algunas obras de la carne, nombra celos, envidia y iras. ¿Ok? Los nombra en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, nombrando entre otras cosas. Entonces, cuando yo voy a estudiar un poco y analizar detenidamente celos, envidia e iras, voy a darme cuenta de que la palabra celos es la palabra en el griego celos con Z y significa arder,
arder en sentido desfavorable como mirando a un enemigo. Escuche, vuelvo y le repito el significado de la palabra de celos en el griego, y es arder en sentido desfavorable como mirando a un enemigo. Fíjese, arder en sentido desfavorable como mirando a un enemigo. Cuando se producen los celos en Caín, él no ve a Abel como su hermano, él lo ve como un enemigo. Otros significados de la palabra celos en el griego es malicia, hervor y celos. Escuche, esto es bien importante. ¿Qué pasa entonces en el corazón de Caín con los celos? Mire, los celos nacen en Caín de verse amenazado, de ver amenazado su egocentrismo. O sea que él no es el centro de atención. Cuando él se ve amenazado de esta manera, nacen los celos. De la misma manera, mi amado hermano, cuando los celos existen en el corazón de una persona, los celos nacen, escuche bien, nacen de una egolatría, de un egocentrismo. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir de personas que quieren ser el centro de atención, de personas que quieren que los idolatren a ellos. Cuando al lado de estas personas, cuando tienen celos en su corazón y cuando al lado de estas personas hay otros hermanos, hermanas que destacan por X o por Y motivo, porque Dios los aprueba o lo que sea, automáticamente surge en el corazón este tipo de cosas, celos. Los celos son una manifestación de la egolatría o del egocentrismo, del idolatrarse uno mismo, del que uno mismo se crea la última Coca-Cola del desierto, el que uno mismo se crea la persona más importante, donde tienen que estar fijados toda la atención y todos los ojos. De ahí nacen los celos. Esto estaba sucediendo en el corazón de Caín. La envidia. ¿Por qué? La envidia en el griego, en Gálatas, es una palabra que se llama efedesongos y significa mala voluntad hacia alguien. Eso significa envidia, mala voluntad hacia alguien. ¿De dónde nace la envidia? La envidia nace de una falta de identidad, de no estar contentos o a gusto con lo que Dios nos dio. ¿Por qué surge la envidia en el corazón de una persona? ¿Por qué envidiamos a otros cuando Dios los prospera, cuando Dios los usa, cuando Dios los exalta, cuando Dios hace cosas en la vida de nuestros hermanos? Nace la envidia y es porque hay un corazón torcido, hay un corazón todavía que está filtrado, permeado por la tiniebla en esos aspectos, y entonces nace la envidia, nacen los celos. Entonces, ¿de dónde? ¿Por qué estoy hablando todo esto? Sencillamente porque estos asuntos los vemos día tras día dentro del cuerpo de Cristo. Vemos en el cuerpo de Cristo levantarse ministros contra ministros, hermanos contra hermanos. Y es interesante ver que Cristo dice: ningún reino dividido prevalecerá. O sea, ningún reino dividido en sí mismo podrá mantenerse firme. Y es interesante, hermanos, saber que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos un reino para Dios, estamos en el reino de Dios. Pero la pregunta del millón, por llamarlo de alguna manera, es: ¿cómo podremos estar firmes y estar de pies si entre nosotros mismos nos estamos dando palo, si entre nosotros mismos nos estamos atacando? Amados, solo por la artimaña del enemigo que ha permeado los corazones. Entonces, hoy en día, cuando un hermano un hermano predica otra cosa que otro hermano no está de acuerdo, o cree de una forma que no está de acuerdo, entonces la gente se levanta y lo asesina. La gente automáticamente lo ataca, el mismo cuerpo de Cristo. Creo que esto es algo bien interesante que nosotros debemos de notar, porque no me vaya a decir que no lo ha visto. Esto arde por las redes sociales, esto arde en las congregaciones, esto arde por todos los lados. Y naturalmente es una confabulación de las tinieblas para traer muerte al cuerpo de Cristo. Entonces, he hablado de celos, de envidia, y ahora la ira.
nace la ira nace en Caín o surge en Caín, y la ira lo hace ejecutar lo que él ejecuta. La palabra ira en Gálatas capítulo 5 es la palabra sumos en el griego, que significa furor, ira, ardor, que desemboca en una acción o desemboca en una palabra. La ira puede ser desembocada, o el resultado, nunca mejor dicho, de la ira pueden ser palabras hirientes, palabras que atacan, Por eso dice la palabra: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no pase mucho tiempo con que estén enojados, sino perdonados los unos a los otros. Entonces, esto es importante. Caín manifestó celos, envidia, iras. Todo el resultado y el desencadenante de esto fue que asesinó, se levantó contra su hermano, no vio que era su hermano, fue enceguecido por la tiniebla y lo asesinó, como lo dice el verso 10 y como lo va a decir también el verso 11. Se levantó y lo mató. Amados hermanos, estamos frente a una de las problemáticas, estamos frente a una de las lacras que están rondando el cuerpo de Cristo por doquier. Se mueve como un virus, se expande como un virus, como una lacra. Es altamente contagioso. El espíritu de Caín es una cosa diabólica y demoníaca que permea el corazón de los que están en Cristo para dañar a los hermanos, para que una y otra vez se repita la misma historia. Así que quiero hablarle algo bien importante. Y le voy a hablar algo del verso 10 y del verso 11. Aquí vamos a descubrir algo bien interesante. El verso 10 dice: Dios le dice: ¿pero qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjese lo que dice: y ahora eres maldito de esta tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Mire, hermanos, cuando nosotros revisamos los escritos más fidedignos del Génesis 4, verso 10 y 11, la palabra sangre y claman están en plural, no están en singular. Fíjese, o sea, la palabra sangre es sangres y la palabra claman es claman, está en plural. O sea, en el verso 10 y 11 está en singular, pero realmente en el escrito hebreo denota una pluralidad. Y esto es interesante porque aquí en este punto el Espíritu del Señor me hacía entender algo. Y ahí va, míralo bien. Caín, o más bien dicho, sí, Caín terrenal, insuflado, energizado por las tinieblas, fue el precursor. Caín se convirtió en el precursor del asesinato en la tierra. Fíjese, esto es muy interesante, porque Dios aquí está dando a entender de que Caín no solamente mató a Abel, sino de que este espíritu de las tinieblas se iba a encargar de matar a muchos de ahí para adelante. Por eso la palabra sangre está en plural, sangres, y clama está en plural, claman. Y fíjese aún algo bien interesante. Por ahí alguno que me va a decir: ¿pero y qué? ¿Y esto de dónde sale? Escuche, fíjese algo bien interesante. Jesucristo, cuando confronta al espíritu religioso de los fariseos en Lucas, en el libro de Lucas capítulo 11, váyase al libro de Lucas capítulo 11, va a ver algo bien interesante. Jesucristo está confrontando a los religiosos fariseos, o al espíritu religioso que gobernaba a estos mismos, y en una de esas que Cristo le está diciendo tantas cosas, en el verso 51, o vamos a leerlo desde el verso 50, él le dice así, no, vamos a leer el verso 49, dice Lucas 11:49. Estas son palabras de Cristo refiriéndose a los fariseos, confrontándolos, y le dice: por esto también la sabiduría de Dios dijo: enviaré a ellos profetas y apóstoles, de entre ellos matarán, y de entre ellos los matarán y los perseguirán. Verso 50.
para que la sangre de todos los profetas derramadas de esta creación del mundo sea demandada de esta generación. Y verso 51, y dice: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y la casa, en verdad os digo, será demandada de esta generación. ¡Wow! Fíjese qué interesante. No son palabras mías, son palabras del propio Rey de Reyes, Jesucristo. Y fíjese qué interesante. Cristo estrecha un lazo entre el espíritu religioso de su época y el espíritu de Caín. Porque escuche, los fariseos o los padres de los fariseos, que es lo que Cristo está acusando a los fariseos y a sus generaciones ascendentes, de todos estos asesinatos y de todas estas cosas que han hecho, Cristo les mete la sangre de Abel. ¿Por qué? ¿Por qué si Abel lo mató Caín? ¿Por qué? Escúcheme, amado hermano, porque en el espíritu hay todo un lazo, hay toda una alianza. Por eso dije que en el verso 10 y 11 están en plural esas dos palabras, sangres y claman, porque Caín iba a ser un espíritu precursor del asesinato en la tierra. Posteriormente este espíritu toma muchas formas. En tiempos de Jesucristo el espíritu de Caín está aliado con el espíritu religioso. ¿Y qué hace el espíritu religioso? Matar a los justos, asesinar a los justos, mi amado hermano. Y no es coincidencia, no, en Dios no hay coincidencias. No es coincidencia que en nuestros días veamos que uno de los mayores asesinos del cuerpo de Cristo y de sus hermanos es el espíritu religioso. Claro que no es coincidencia. El espíritu de Caín es un espíritu de las tinieblas que se mueve en el espíritu religioso y que mata a los hermanos. Y si no, entonces, ¿cuál es la problemática que vivimos en nuestros días? No es nada más que esta, no es nada más que es esto que viene desde tan remoto tiempo y viene manifestándose. Entonces, yo dije, hay una maquinación del diablo. Por eso hoy en día, cuando se levanta un hombre de Dios, una mujer de Dios que van a manifestar el reino de Dios en distintas áreas, automáticamente, ¿quiénes son los primeros que se levantan a atacarlos? No se levanta el mundo, no se levantan los incrédulos, no, se levantan los religiosos, se levanta el espíritu de los fariseos, el espíritu de los saduceos, metidos en la religión, metidos en los sistemas religiosos, en las personas que están en los sistemas religiosos. ¿Qué se levantan? A atacarlos, se levantan a murmurar, a atacarlos, a asesinarlos verbalmente. Si bien es cierto, no los asesinan de una manera física, los asesinan verbalmente, amado hermano. Y quiero que tenga en cuenta mucho esto. Escuche, hay que tener mucho cuidado. Mucha gente con un espíritu religioso hoy en día habla cosas que no entiende, y entonces va en contra de hermanos que están predicando el reino de Dios o están manifestando el reino de Dios de alguna o de otra forma, y que porque ellos en su mente religiosa o en su preconcebido evangelio no entienden, automáticamente levantan su dedo de asesinato y empiezan a arremeter, ay, contra el apóstol tal, ay, contra el profeta tal, ay, contra el pastor tal, que son herejes como todos los que lo siguen, y esto y lo otro, hijos del diablo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo bastante grave delante de Dios. Esto es algo bastante grave. La gente no se da cuenta y están siendo influenciados por un espíritu de las tinieblas, por un espíritu asesino, homicida, que lo llamaremos el espíritu de Caín. Entonces esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, mis amados hermanos, y tener mucho cuidado. En este punto de lo que estoy hablando surge la pregunta importante: ¿cuántas veces hemos criticado a los hermanos
porque no entendemos lo que Dios está haciendo en ellos o con ellos? ¿Cuántas veces hemos levantado nuestra boca y hemos levantado nuestro dedo acusador, acusando y mal hablando y blasfemando, maldiciendo o murmurando en contra de hermanos que no entendemos lo que Dios hace en ellos o que no entendemos lo que Dios hace con ellos? ¿Cuántas veces ha sucedido eso en nuestra vida? Entonces, déjeme decirle que si somos uno de ellos, hermano, si no venimos al arrepentimiento y no viene la restauración de Dios sobre nuestra vida, déjeme decirle que la palabra de Dios, y ahora voy a ir más adelante en ello, los cataloga como homicidas. Sí, no lo ha escuchado mal, lo ha escuchado bien, homicidas. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchos ministros hoy en día, muchos ministros cuando Dios levanta otros pastores, otros evangelistas, otros profetas, otros apóstoles en su misma congregación, se llenan de celos, se llenan de envidia, se llenan de ira y entonces empiezan a atacarlos, empiezan a ir contra ellos y empieza a formularse todo un asesinato del corazón, todo un asesinato de carácter bastante horrible, bastante feo, que se está perpetuando de generación en generación. Fíjese, hermanos contra hermanos, ya lo he dicho, esto está candente, esto está por todos lados, mis amados hermanos. A mí no me lo han contado, yo he visto una y otra vez ministros difamar a ministros, aborrecer a ministros de una o de otra forma, como lo he dicho antes, porque no entienden muchas veces lo que Dios hace con ellos o no entienden lo que Dios hace en ellos. Y eso es muy importante entenderlo, hermano. Esto es una lacra que se está moviendo en el cuerpo de Cristo y no está permitiendo que el cuerpo vea luz, no está permitiendo que el cuerpo sea un ejército. Por ahí, ¿sabe cuál es el testimonio que recibe el mundo muchas veces de estos asuntos? Mucha gente incrédula que no es parte del cuerpo de Cristo dice: estos cristianos son patéticos, son los únicos que se matan entre ellos mismos, son los únicos que se tiran entre ellos mismos. O sea, imagínense ¿cuál es el testimonio que hemos dado por estar influenciado por las tinieblas al mundo? Por eso el mundo no cree. Cuando Cristo dijo: el mundo los conocerá por el amor que hay entre ustedes, porque ustedes son uno. Fíjese qué contradicción. O sea, quiero decir, el diseño de Dios de que el mundo nos tiene que conocer porque somos uno, por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y fíjese que lo que le hemos moldeado al mundo es división, disputa y asesinato, puro espíritu de las tinieblas de Caín. Y los cristianos siguen como nada, sus conciencias no los reprenden porque tienen las conciencias cauterizadas. Así que esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, amados hermanos. Y este tiempo Dios nos está hablando para que nos limpiemos, para que le pidamos perdón al Señor, nos arrepintamos seriamente de corazón sobre estas cosas y le pidamos perdón a las personas que hemos agraviado de palabra, de pensamiento o de acción. Y esto es algo bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Así que el Espíritu de Dios en este tiempo empieza a hablarnos para que seamos limpiados y no sigamos participando de las obras malas, infructuosas de las tinieblas, sino que tenemos que reprenderlas. Que el Señor los reprenda a todo el infierno que se levanta en estas manifestaciones. Quiero irme al libro de Judas, váyase al Nuevo Pacto, libro de Judas. Quiero hablarle algo más interesante porque Judas va a hablar aquí algo bien interesante y Judas aquí va a hablar de ciertos hombres que se han infiltrado en la iglesia de Jesucristo. No son incrédulos, sino que son hombres creyentes, entre comillas. Y Judas va aquí a hablar y va a relacionar el actuar de estos hombres con Caín y con otros hombres bien peculiares. Voy a leer desde el versículo 3. Judas solo tiene un capítulo y voy a leer desde el versículo 3. Voy a leer versículos 3 y 4 y después me saltaré otros versos. No lo voy a leer entero por causa del tiempo, pero dice: Amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de esta común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez y para siempre fue transmitida a los santos.
porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde antiguo para esta sentencia, los cuales convierten en laxivia la gracia de nuestro Señor Dios y niegan a Jesucristo como único y soberano Señor. Fíjese, Judas escribe porque hay hombres que se han infiltrado, tienen apariencia de piedad, pero son lobos rapaces. Entonces de esto la iglesia está llena de esto, aunque a usted le cueste asimilarlo. Voy a pasar al verso 8 y dice, está hablando, todos los versos anteriores al verso 8 habla semejanzas, él hace semejanzas, similitudes de esto. Y dice el verso 8, de la misma manera, no obstante, también estos que tienen visión, está hablando de los mismos, contaminan la carne y rechazan la autoridad. Dice, rechazan la autoridad blasfemando de las potestades superiores. Mire lo que dice. Mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo contendiendo por el cuerpo de Moisés, ni siquiera se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Verso 10. Pero estos dicen injurias contra lo que no entienden. Mire lo que está diciendo Judas, por favor. Estos dicen injurias contra lo que no entienden, y en lo que por naturaleza entienden, en esto se corrompen como animales irracionales. Verso 11. Y aquí me encanta este verso. Dice: ay de ellos, porque siguieron el camino de ¿quién? Dice ahí, el camino de Caín. Por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Wow. Quiero leerlo hasta aquí. Luego el verso 16 lo voy a leer, pero hasta aquí voy a hacer un paréntesis. Judas, hablando de este tipo de personas infiltradas, que realmente eran personas, lobos vestidos de ovejas, los asemeja con tres nombres muy en particular: Caín, Balaam y Coré. Pues resulta, hermanos, que no es ninguna coincidencia. Caín, ya vemos qué es lo que hace Caín. Asesina a los hermanos. Hemos hablado ya un poquito del corazón de Caín. Y fíjese que eso es lo que hace Caín. Denota celos, envidia, ira y posteriormente asesinato. Fíjese que esto es bien importante. Luego habla de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam personifica la avaricia o la codicia, ¿ok? ¿Por qué? Balaam era un personaje que salió en Números capítulo 22, verso 24, al cual Balá le pagó y quería que maldijera a Israel. Por tanto, Dios le tapó la boca y nunca pudo maldecir a Israel. Es más, la única profecía mesiánica que surge allí la profiere él, como sintonía de que Dios estaba guardando a su pueblo. Entonces Balaam, en cierto aspecto, fue un hombre que tenía una unción de parte de Dios, pero que fue considerado posteriormente por Dios como un profeta falso. ¿Por qué? Por causa de la errática de su corazón, por causa de la perversión de su corazón, porque sus motivaciones no eran correctas delante de Dios, y entonces personifica la avaricia y la codicia. Esto nos está hablando de tipo de personas. Escuche. Luego, por último, nombra en el verso 11 Judas a Coré. ¿Quién era Coré? Coré fue un personaje que se habla de él en Números capítulo 16. ¿Y quién era Coré? Coré fue un hombre que se rebeló contra la autoridad delegada de Dios, es decir, contra Moisés. ¿Cuál fue la retribución de Coré? Que él y toda su familia fueron tragados por la tierra, porque Dios lo acabó esa rebelión. Entonces, ¿qué me está hablando hasta este punto? El espíritu de Caín está muy estrechamente ligado con el espíritu religioso, con el espíritu de Balaam, avaricia, codicia, maldecir a través de palabras, y con el espíritu de Coré, que representa el espíritu de rebeldía, de rebelión en contra de la autoridad delegada de Dios. Las cuales son cosas bien importantes a tener en cuenta, porque esto habla de todo lo que está sucediendo en la iglesia hoy en día, amados hermanos, y tenemos que tener cuidado con esto, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Entonces es importante que Judas hace esa comparación y los mete allí a todos como quien mete todo en un mismo saco. Entonces son manifestaciones de las tinieblas a las cuales nosotros no debemos de ser ignorantes. Ahora termino
termino Judas con el verso 16 y dice: estos son murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones, y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por motivos de interés. Nos describe una vez más el carácter de este tipo de personas, o más bien dicho, este tipo de personas influenciadas por este tipo de espíritus de las tinieblas. Vuelvo y repito el verso 16 de Judas: estos son murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones, o sea, pasiones desordenadas, deseos de la carne pecaminosa, y su boca profiere palabras arrogantes. Tienen como sustento o fundamento en sus corazones la arrogancia, lo que es lo mismo el orgullo. Y mira lo que dice la última parte del verso: adulando a personas por motivos de interés. O sea, en otras palabras, son manifestaciones que adulan a las personas por cuando ellos tienen algún interés, porque quieren sacar partido de alguna ocasión. Y la palabra que yo tomé aquí en cuenta es la palabra murmurar, porque la palabra murmurar es una palabra griega que da, tanto en el sentido de la Real Academia Española, del diccionario, tiene este significado: hablar entre dientes con queja o disgusto. Esto es la palabra murmurar, hablar entre dientes con queja o disgusto. Otra: hablar en contra de alguien cuando éste está ausente, atacando sus acciones o pensamientos. Repito esta segunda definición: hablar en contra de alguien cuando éste está ausente, atacando sus acciones o pensamientos. Escuche bien, porque estamos hablando de la naturaleza del espíritu asesinato. Si bien hoy en día no se comete un asesinato literal, pero se está asesinando al cuerpo a través de las palabras. Y esto es algo bien importante. Y hay un sinónimo de murmurar o de murmurador o de murmuración. Hay un sinónimo que es en el español, que es rezongar, y significa gruñir a lo que se le manda, haciéndolo de mala gana. Fíjese que esto es bien importante, amados hermanos. Con esto estamos describiendo un poco las características de las manifestaciones de estos espíritus manifestándose a través de personas. Tenemos que ser libres de estas acciones de las tinieblas. Tenemos que ser libres, porque hay algo bien tremendo que se está cociendo y que el infierno está moviendo en el cuerpo del Señor, y todo esto lo podemos ver. Dios nunca nos llamó a enfrentarnos, a levantar nuestra espada contra los hermanos. Nunca. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Si hay algún hermano o hermana que está actuando mal en Dios, que está pervertido, tranquilo, ese no es su problema, hermano. Eso no es nuestro problema. Tranquilo, Dios es suficientemente poderoso y suficientemente justo para lidiar con él y con quien sea. Así que eso es un asunto al cual nosotros no nos tenemos que meter. Si Dios ve que hay alguien que está torcido, X o Y cosa, Dios tratará con esa persona, pero nosotros no somos llamados, entre comillas, a ser los justicieros de Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, de quién hablamos, de quién pensamos mal. Escuche, la murmuración no solamente puede ser desde un punto de vista de hablar palabras. La murmuración también puede ser en el corazón. Cuando yo murmuro en mi corazón, recuerde que Dios conoce nuestros pensamientos y conoce nuestro corazón. Entonces la murmuración puede ser también desde el punto de vista del corazón, y hay que tener mucho cuidado de no murmurar en nuestros corazones en contra de las autoridades, en contra de los hermanos, en contra de personas que Dios está usando, aunque nosotros no entendamos por qué o cómo las está usando. Hay que tener mucho cuidado con estos espíritus de las tinieblas. Voy a terminar y voy a hablar y voy a enfatizar cuál fue, antes de irme a Juan, cuál fue la retribución de Caín. Escuche, porque aquí es algo bien importante. ¿Cuál fue la retribución de Caín? Pues Dios le dijo, la retribución de Caín está en el verso 9, dice: y Elohim dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió: no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y verso 10 le dice: pero él le dijo: ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y verso 11: ahora eres maldito. Mire lo que le dice Dios a Caín: ahora eres maldito de esa tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Cuando trabajes el suelo no te incrementará su fuerza y serás un fugitivo y errante en la tierra. Y dijo Caín a Adonai, grande es mi castigo para soportarlo. Mire lo que le dice, Dios le dice, serás un fugitivo y errante y la tierra no te dará su fruto, no te retribuirá tu esfuerzo. Fíjese lo que le dice, esto es algo bien tienen una buena connotación. Las personas que están siendo influenciadas por este espíritu son personas así, errantes. ¿Qué significa una persona errante? Que no tiene un asiento fijo, que no tiene un lugar fijo. Eso es una persona errante que va de aquí para allá. Las personas con espíritus de Caín o de las tinieblas en esta manifestación son personas errantes y son personas que no prosperan. No prosperan, ¿por qué? Porque el espíritu inmundo de las tinieblas gobierna sus vidas en este punto. Y es interesante que en el verso 16 de Génesis capítulo 4 dice algo bien interesante. Quiero hablarle de esto. Dice, y salió Caín de la presencia de Elohim y se estableció en la tierra de No. Déjeme decirle, no es un lugar físico, es un lugar que no está identificado físicamente. Es interesante ver esto porque la palabra no significa errante. La palabra no significa errante. Entonces dice el verso 16, se estableció en tierra de No, frente a Edén. Eso quiere decir que Caín quedó en una posición espiritual errante. Posteriormente Caín fue el precursor de una generación maligna. Del Génesis 4 en adelante usted va a ver las generaciones. La Biblia empieza a narrar dos generaciones importantes, se centra en ellas. La generación de Seth, el tercer hijo que Adán y Eva tienen, y las generaciones de Caín. De ahí es donde sale toda la malasaña, por decirlo de alguna manera, toda la depravación, y de ahí en adelante es donde empiezan a surgir todas las depravaciones más terribles en la creación de Dios por el pecado de las generaciones de Caín. Entonces esto es algo bien importante. Una persona que está siendo influenciada por este espíritu o que se mueve en este espíritu puede ser un pastor, un ministro, un hermano. Es una persona errante, tiene estas manifestaciones y no prospera. La tierra no lo prospera, ok. La tierra no le recompensa su esfuerzo. ¿Por qué? Porque pesa una maldición sobre él. Dios estaba maldiciendo este espíritu, no estaba maldiciendo solamente al Caín físico. Dios estaba maldiciendo este espíritu. Entonces cuando este espíritu está sobre alguien, eso lo perjudica, y esto es muy importante entenderlo. Vamos al libro de Primera de Juan, primera carta de Juan. Vamos a ver, las cartas de Juan tienen mucho que decirnos de esto. Primera carta de Juan capítulo 3, y con esto termino con este pasaje. Vamos a leerlo desde el versículo 10 en adelante. Juan está empezando a hablar y está haciendo una similitud entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, y no es coincidencia de que le da por nombrar también a Caín. Vamos a leerlo, versículo 10 de Primera de Juan capítulo 3, dice, en esto son reconocidos los hijos de Dios, fíjese, y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Fíjese, aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Dice, porque este es el mensaje que oísteis desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Verso 12, no como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. Fíjese, ¿y por qué razón lo asesinó? Pregunta Juan. Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Fíjese lo que está diciendo. ¿Por qué? O sea, Juan proféticamente o en revelación del Espíritu hace una semejanza de la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces hay muchos Caínes, hijos del diablo, dentro de la iglesia, hermano. Uy, ¿cómo así esto? Sí, no se extrañe. Hay muchos hijos del diablo, Caínes, dentro de la iglesia, hermano, y esto es así. Entonces debemos de tener muy en cuenta este tipo de cosas. Vamos a seguir leyendo. Me quedé en el verso 12, voy por el 13. Dice, pero no os extrañéis, hermanos, si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Luego dice, el que no ama permanece en muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso, o sea, Jesucristo puso su vida
puso su vida por nosotros. Dice: y también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, o sea, su corazón, ¿cómo podría habitar el amor de Dios en él? Le pregunta. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Termino en el verso 18. Fíjese qué tremendo lo que está hablando aquí Juan. Dice que el que no ama permanece en muerte y le dice que es un asesino. O sea, el que no ama, el que aborrece, dice en otra versión, dice el que aborrece. La palabra aborrecer significa detestar o amar menos. Eso es la palabra aborrecer. Entonces dice que el que aborrece al hermano o no ama como Dios le demanda que lo ame, es un homicida. ¿Por qué es un homicida? Aquí los hermanos no se están matando literalmente, pero sí hay un carácter asesino en asesinar a las personas con palabras, murmurar de ellas, desacreditar a otros ministros. Yo he visto casos tan terribles como que hay ministros que les da envidia que Dios use a otros ministros más que ellos, y empieza una persecución. Sabemos que eso es el diablo, sabemos que esas son las potestades infernales, y el espíritu de Caín tiene mucho que ver en esto. Y empieza toda una persecución en desacreditar el testimonio, en decir eso es falso, y empieza a contaminar a toda la gente que también tiene esa misma semilla, y se vuelve algo bien horrendo y horroroso delante de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, y teniendo en cuenta también que Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8 versículo 44, dice que los fariseos son hijos del diablo porque el diablo es un homicida. Fíjese, hablando del espíritu religioso. Entonces hay un espíritu inmundo religioso que se está moviendo y tiene manifestación de Caín, tiene manifestación de Balán y tiene manifestación de Coré, y se está moviendo dentro del cuerpo, contaminando de diferentes maneras y diferentes acciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, amados hermanos. Dios nos está llamando a que tengamos separación, a que tengamos sumo cuidado con esto que está aconteciendo y no nos hagamos partícipes de las obras de las tinieblas. Deje, hermano, si usted no entiende lo que Dios está haciendo con un ministro, cómo profetiza, cómo predica o cómo Dios lo usa haciendo milagros, yo que sé, no se atreva a cuestionar, no se atreva a levantar su boca, menos su dedo, ni siquiera se atreva a levantar un pensamiento en contra, porque usted no sabe lo que está pasando. Si bien es cierto, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y nos revela toda verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque anda esta lacra como un virus, expandiéndose por doquier, tocando a todo el mundo, y la iglesia dormida. La iglesia no entiende lo que está pasando y todos caen presa en el mismo espíritu inmundo de las tinieblas, religioso, asesino de Caín, rebelde, ¿me entiende?, codicioso. Y muchos ministros hoy en día están permeados por este espíritu, están filtrados y contaminan a sus congregaciones, contaminan donde ellos ministran, está contaminando. Por eso vemos hoy mucha gente murmuradora, mucha gente crítica, vemos mucha gente chismosa, vemos mucha gente levantándose y acusando sin ningún temor de Dios, atacando a los hermanos. Hermano, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Y termino con una palabra que está en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 10. Libro de Proverbios 29, verso 10. Mira lo que dice el libro de Proverbios 29, verso 10 en la versión Las Américas. Dice: los hombres sanguinarios odian al intachable o al justo, pero los rectos se preocupan por su alma. Vamos a leer otra versión, la Nueva Traducción Viviente.
Dice, los sanguinarios odian a las personas intachables, pero los honrados procuran ayudarlas. Otra versión, la versión PDT, la palabra de Dios para todos. Dice, los asesinos odian a la gente honesta y tratan de matar a los justos. Fíjese lo que está diciendo otra versión, la TLA, la traducción al lenguaje actual, versículo 10, 29:10. Los asesinos desean la muerte de la gente buena y honrada. Fíjese, esto es un espíritu de las tinieblas que está manchando el cuerpo y que está atacando el cuerpo, y no podemos ser ignorantes. Recuerde la exhortación del apóstol Pablo: no ignoréis las maquinaciones de las tinieblas, no las ignoremos. Este es el tiempo de arrepentirnos. Si en algún momento, amado hermano, usted se ha levantado en crítica, murmuración, cuestionamiento sobre cosas que usted no entiende o sobre personas, tenga mucho cuidado. Es tiempo de arrepentirnos, pidámosle perdón a Dios y reprendamos este espíritu de las tinieblas y no entremos más en esta situación. Así que, amados hermanos, llegamos para este tiempo, tenemos que tener mucho cuidado. Gloria a Dios, seguimos adelante, que Dios los bendiga grandemente.